creo que íbamos a empezar aquí. Ajá. Y bueno, entonces, también se conoce que los ejercicios de intensidad moderada o media, U10RM, de hecho nos habíamos adelantado un poquito a hablar de la hormona de crecimiento, cómo se potencializa con el entrenamiento, cuando vimos en la tablita comparada con testosterona. Entonces, si se acuerdan, en testosterona las cargas eran altas, ¿sí? Submáximas y máximas, y en la hormona de crecimiento las cargas son moderadas, son medias, para generar la producción o estimular la producción de hormona de crecimiento. Y los periodos de descanso, no son tan largos. En la testosterona, sí, hasta 120 segundos se pueden recomendar, y aquí las recuperaciones entre 30 segundos a 90 segundos entre serie son suficientes para estimular a la hormona de crecimiento. Ejercicios analíticos o específicos, en la testosterona son más ejercicios globales, ¿sí? En la hormona de crecimiento, pues son más ejercicios específicos. Sí estoy grabando, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, se estimula prácticamente con recuperaciones incompletas, ¿no? Una recuperación completa, estamos hablando que se da generalmente arriba de 2 minutos. Puede ser hasta más dependiendo el nivel de adaptación que tenga el sujeto, pero se maneja entre 2 a 5 minutos. Creo que ya les había pasado la tablita o no se las he pasado, la de recuperaciones por tiempos, ¿no? Bueno, en la parte de metabolismo ahí viene. Cuando veamos metabolismo ahí viene. Pero bueno, les adelanto un poquito que las recuperaciones completas en los sistemas de creatinfosfato, que sería el principal sistema en el que se estimula en este tipo de entrenamiento, la recuperación completa va entre 2 a 5 minutos, dependiendo el nivel de condición o adaptación que tenga el sujeto. Obviamente, entre menos adaptado va a requerir más tiempo para recuperarse. Y entre más adaptado, pues 2 minutos suelen ser suficientes. Pero para estimular o potencializar secreción de hormona de crecimiento requerimos recuperaciones incompletas. Por lo tanto, no llegar a los 2 minutos. Por eso se manejan entre 30 a 90 segundos. Es una recuperación incompleta, porque ya 2 minutos implica posiblemente una recuperación completa, donde pues se observa que no se estimula de la misma manera la secreción de hormona de crecimiento. Y bueno, en diferentes estudios, ¿no?, que también les adelantaba en las clases pasadas, aquí hay algunos de los estudios. Aquí se compararon tres estudios diferentes, ¿no?, donde se evaluaron la pulsatilidad de la hormona de crecimiento luego de realizar ejercicios agudos de sobrecarga de alta intensidad. Y entonces se evaluaron 3 ensayos, ¿no?, realizados. La diferencia es la forma en la que midieron la hormona de crecimiento, o la técnica por la cual obtuvieron la cantidad de hormona de crecimiento. Pero hacían lo mismo, ¿no? Al final medían la hormona de crecimiento. Voy a ver si puedo hacer esto un poquito más grande, a ver si no se pixelea mucho la imagen. Y entonces lo que buscaban era ver cómo era la secreción después del ejercicio. O sea, después de haber generado un ejercicio con sobrecarga de alta intensidad, después del ejercicio, a los 10 minutos del ejercicio, a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50 minutos después de haber terminado el ejercicio, y a la hora, 1 hora después de haber terminado el ejercicio, ¿sí? Y entonces, espérenme, déjenme. Ahí está. Y entonces, ¿qué se observó? Pues que sí hay un cambio después del ejercicio, no un cambio significativo, ¿no?, en el aumento de hormona de crecimiento, que son las barritas blancas. Las barritas negras eran los sujetos de control.
Y vemos que inmediatamente después del ejercicio con sobrecarga, pues hay un incremento significativo y después viene disminuyendo. Después comienza a disminuir esta cantidad, ¿no?, de secreción de hormona de crecimiento. O sea, si se acuerdan, habíamos mencionado cuánto era la vida media de la hormona de crecimiento. ¿Cuánto era? Tengo que son 25 minutos. Exactamente, 20 a 25 minutos. Entonces, aquí vemos después del ejercicio están los niveles altos y prácticamente comienza a descender porque la vida media de la hormona no es de tanto tiempo. Entonces, posterior, la siguiente hora después del ejercicio, ¿no?, es cuando va a estar más alto. Por lo tanto, ¿no?, aquí podríamos tener otro potencializador, que sería el consumo de proteína después del ejercicio de sobrecarga en los primeros 30 minutos principalmente. Porque la hormona de crecimiento, ¿cuál es su función? El transporte de los aminoácidos a la célula y la estimulación de la síntesis de proteína activando la vía emetor dentro de la célula. Entonces, ¿cómo podríamos potencializar? Pues con el consumo de proteína, por lo menos en los primeros 30 minutos es cuando vamos a poder potencializar todavía más esta síntesis de proteínas. Después de una hora, si se fijan, ya no va a ser tan significativo o ya no sería tan significativo. Y ya hay un estudio, pues ya les había mostrado el de la leucina, ¿no? Se los mostré, el de la leucina, el aminoácido de la... ¿Sí fue con ustedes que lo revisamos? ¿No se acuerdan? ¿Fue el de Gatorade? Sí, el de Gatorade, exacto, ese mero. Ajá. Que hay ahora otros estudios, ¿no?, como ese, ¿no?, que qué tipo de aminoácidos tiene más efecto sobre la activación de la vía emetora anabólica, la leucina. Entonces, ya tenemos varios factores sobre los cuales podríamos potencializar, ¿no?, la hormona de crecimiento. Una es el tipo de ejercicio que realizamos. Después del ejercicio, ¿no?, el poder potencializar esa cantidad de hormona que aumentó, pues a través del consumo de proteínas, en especial de aminoácidos, de aminoácidos de leucina, ¿no? ¿Qué tipo de proteínas era la que tiene mayor cantidad de leucina? ¿La que proviene de dónde? De la leche. Suero de leche. ¿Del suero de leche? ¿Sí, no? Exactamente, del suero de leche, correcto. ¿Sí? Y entonces vemos que la primera hora pues va a ser significativa, sobre todo los primeros 30 minutos, lo que podamos hacer para potencializar, ¿no? O sea, esos primeros 30 minutos se requiere, pero además, ojo, hay otra cosa, ¿no?, que aquí los estudios no lo especifican como tal, pero tal vez lo vieron en nutrición. ¿Qué otro nutriente se requiere para sintetizar proteínas? Y para sintetizar y todo el proceso de, se me fue el nombre, no, se me fue, olviden. ¿Qué otro nutriente necesitamos? ¿Los hidratos de carbono? Correcto, los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, no solamente la proteína, sino también el hidrato de carbono se requiere, ¿no? Porque luego utilizan la proteína, pero sin hidrato de carbono. Entonces, se requiere de glucosa para la síntesis, ¿no?, de proteínas. Entonces, también habría que pensar, ¿no?, en potencializar con la ingesta de carbohidrato, que esa proteína que se ingiera después del ejercicio contenga también carbohidrato para la glucosa que se va a requerir en ese proceso de síntesis. Y luego, acá, en ese mismo estudio, compararon los perfiles de pulsatilidad de la hormona de crecimiento durante el sueño, después del entrenamiento. El entrenamiento terminó a las 6, no me acuerdo, no, era a las 6 de la tarde, de hecho era lo que querían también ver, qué tanto
qué tanto efecto tenía hacer el ejercicio por la tarde o por la mañana, ¿no? Que ya habíamos mencionado ya también, con relación a la pulsatilidad de la hormona. Y entonces ya habíamos dicho que la hormona de crecimiento tiene su pico, sus picos más altos los va a tener en la madrugada, ¿no? Aproximadamente en la tarde, en la noche comienza a aumentar y en la madrugada, a las 2 más o menos, comienza a aumentar o aparece uno de los picos más altos, ¿no? En ese horario aproximadamente. Y entonces, ¿qué observaron? A ver si alcanzan a ver las dos gráficas, porque hay muchas líneas que son las desviaciones estándar, esas líneas que se ven ahí. Pero tenemos el ejercicio que es la gráfica que va con los circulitos blancos y los sujetos control que son los que van, la gráfica o línea que va con los circulitos negros. Y entonces, ¿qué podemos observar? Entre los sujetos control y los sujetos que hacían ejercicio, ¿qué observan? ¿No se alcanza a ver mucho? Si se fijan, observamos que los sujetos control sí tienen picos más altos, pero no duraderos. O sea, no duran mucho los sujetos que no habían hecho ejercicio en la tarde. Su pico de pulsatilidad es alto y disminuye, va disminuyendo. Y la otra gráfica, a pesar de tener una pulsatilidad más baja, o sea, una secreción de hormona de crecimiento más baja por la madrugada, los que habían hecho ejercicio, sin embargo, se mantiene más alta durante las siguientes horas del sueño. Si se fijan, a las 4 de la mañana predomina la secreción más alta en los sujetos que hacían ejercicio en las tres gráficas. 4 después de las 2 de la mañana sigue alta la hormona de crecimiento en los que hicieron ejercicio. Y los que no hicieron ejercicio ya descendió después de las 3 de la mañana, ya bajó la cantidad de hormona de crecimiento. Entonces se mantiene durante más tiempo la secreción de hormona de crecimiento en aquellos que estimularon su secreción a partir del ejercicio en la tarde, que fue a las 6 de la tarde, ¿no? A partir de que fue a las 6 de la tarde, entonces podían tener o mantener picos más prolongados, ¿no? O aumento de secreción de hormona de crecimiento durante la noche. Entonces, no solamente va a tener un efecto terminando de hacer el ejercicio, sino va a tener un efecto también durante la noche, ¿no? Se va a mantener más alta o en tiempo más prolongado durante más horas de la noche, ¿sí? Por eso también lo que les he venido diciendo, ¿no? El músculo crece en la noche, es donde vamos a tener hormona de crecimiento y testosterona. Entonces, va a crecer en la noche el músculo, no cuando lo estamos entrenando. El entrenamiento es el estímulo que le estamos dando, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan también en el video que yo les puse, en la conferencia que les puse acerca del entrenamiento de hipoxia, la doctora nos mostraba una imagen donde venía la acumulación intracelular de óxido nítrico y de lactato que potencializan la vía mTOR, ¿no? La síntesis de proteínas. Y entonces, aquí, por ejemplo, en este estudio, ¿qué hicieron? Pues entonces asociaron el lactato con la hormona de crecimiento, porque la acumulación de lactato, ¿no? Es un estímulo para aumentar la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? La acumulación de lactato. Y entonces aquí hicieron un estudio, este es otro estudio diferente al anterior, ¿no? Es de Stock y Coles, donde querían ver el efecto de aumentar o disminuir la intensidad del ejercicio a través de intervalos de sprint. Y es bastante interesante, por eso se los pongo, ¿no? Porque entonces, ¿qué observamos aquí en estas dos gráficas? En una tenemos una carga que incrementa la carga, empieza un sprint con 100 metros, después 200, 300 y 400 metros. Y tenemos una donde decrece, que es la gráfica blanca, y la de los círculos negros es la incremental, incrementa. Y la otra empezaron con más y fueron disminuyendo, se iniciaron con 400 metros, disminuyeron a 300, 200, 100 metros.
Y entonces fíjense que la que incrementa, ¿no? La carga incremental, el lactato, claro que incrementa de manera progresiva, porque le estamos incrementando la intensidad. Incrementa de manera progresiva, por lo tanto, y que es uno de los factores asociados, no el único, pero uno de los factores asociados a la fatiga. Por lo tanto, puede ser más, la percepción de fatiga puede ser mayor en el que incrementa. Sin embargo, vean la hormona de crecimiento. El efecto en la gráfica de arriba, en la hormona de crecimiento, es que no se estimula tanto con este tipo de carga incremental. Se estimula más con la carga que es decreciente. O sea, con la carga decreciente vemos que el pico de hormona de crecimiento estuvo muchísimo más alto que en el que estuvo creciente. A pesar de que puede ser más agotador o la percepción de la fatiga puede ser mayor en el que es creciente. Entonces, no significa, ¿no? Aquí también vamos a desmentir, ¿no? Algunos de los mitos, ¿no? Que tiene que doler, que tiene que fatigarse para que exista un estímulo, que tiene que haber fatiga. Pues no precisamente. Aquí vemos que con la carga decreciente se empieza con una carga más alta, que está representada por la distancia, 400 metros, luego la disminuimos a 300, a 200 y a 100, va a tener mejor efecto en la secreción de hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces, es interesante porque pues la mayoría de nosotros pensaríamos que si lo vamos incrementando puede tener mejor efecto. Sobre la hormona de crecimiento no. Sobre otros factores o sobre otro objetivo, pues habría que evaluar, ¿no? Pero sobre la hormona de crecimiento no. Es más efectivo hacer series, ¿no? De sprint, de crecientes, que incrementales. ¿Sí? Y bueno, algunos puntos de estos ya los mencionamos, ¿no? Con relación a la potencialización de la hormona de crecimiento y el IGF-1 con relación a la dieta. Una ingesta, ¿no? Esto es a través de diferentes estudios, ¿no? Que se ha observado esto, que la ingesta de una comida rica en lípidos 45 a 60 minutos antes del ejercicio en cicloergómetro, 30 minutos, o sea, hicieron un estudio donde les dieron 45 a 60 minutos antes del ejercicio una ingesta de lípidos. Y luego los pusieron en el cicloergómetro durante 30 minutos y resultó una reducción, esto tuvo un efecto en una reducción significativa en más del 40% de la secreción de hormona de crecimiento. O sea, disminuyó significativamente, casi un 50%, la secreción de hormona de crecimiento con la ingesta de lípidos 45 a 60 minutos antes del ejercicio. Entonces ya tenemos otro factor importante, por eso era lo que les he venido diciendo toda esta presentación. Al final las hormonas mandan y las hormonas van a tener una respuesta ante ciertas situaciones fisiológicas. Y estas situaciones fisiológicas están dadas por comportamientos propios nuestros, ya sea de alimentación, ya sea de estrés, ya sea de estímulo que le estamos dando. O sea, nosotros podemos manejar hasta cierto punto, tener un cierto control sobre el manejo hormonal, de acuerdo a las acciones que nosotros realicemos. Entonces, ya aquí tenemos un dato bastante importante, que no hay que consumir lípidos. Si queremos potencializar estas hormonas o queremos trabajar sobre la hipertrofia muscular, será importante no consumir lípidos, ¿no? Antes, una hora antes del entrenamiento. Similar sucedió la administración de comida, bueno, esto se hizo en niños, pero también se hizo en adultos, ¿no? En personas adultas. Similar la administración de comida rica en grasas atenuó la magnitud de la respuesta de hormona de crecimiento al ejercicio, también en adultos, y esta inhibición se correlacionó con los niveles circulantes de somatostatina, que al final la somatostatina, si recuerdan, pues era la que se encarga de que estimule, es como el mediador de la retroalimentación positiva o negativa, ¿no? De que se pueda secretar o se vuelva a secretar hormona de crecimiento.
Entonces, si esta está incrementada, pues disminuye la hormona de crecimiento. Entonces, con los ácidos grasos se aumentaba la somatostatina. Y la que acabamos de decir hace un momento, la suplementación de aminoácidos y carbohidratos esenciales en comparación con solo carbohidratos o placebo durante 3 semanas de entrenamiento en intervalos de alta intensidad fue acompañado de aumentos significativos de IGF-1 libre. Por ahí se me fueron varias palabras mal, perdón. Ahí separé significativos, yo creo que ya estaba dormida. Entonces, pues también aquí, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? El consumo de aminoácidos y en especial el de leucina y carbohidratos esenciales, ¿sí? Durante 3 semanas en intervalos de alta intensidad, después de intervalos de alta intensidad, fueron significativos para la secreción de IGF-1 libre en sangre. Y creo que ya terminé, sí. ¿Sí? Y bueno, son algunos estudios, pero podríamos revisar muchísimos más, ¿no? Pero bueno, ahí tienen algunos que son significativos, ¿no? O son relevantes para la práctica en las decisiones del entrenamiento, ¿no? Para la práctica del entrenamiento. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Pero pues, me gusta más comer lípidos, maestra. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya, si come lípidos ya nada más está consciente de que no hay resultados. Bueno, sí va a haber, pero no tan significativos. Sí, Ángel. Solo para aclarar, maestra, bueno, ya uniéndolo con el tema de la testosterona, tengo entendido que entonces estas dos hormonas trabajan al mismo tiempo, pero ya depende del entrenamiento de fuerza que generemos. Ya si queremos hipertrofia o generar fuerza, es donde una de las dos va a sobresalir. Es lo que tengo entendido. Las dos, acuérdense que las dos estimulan síntesis de proteínas, pero la testosterona se estimula con cargas muy altas. Entonces, una persona, por ejemplo, que no está muy entrenada, difícilmente la voy a poder llevar a esas cargas para estimular testosterona, pero sí la puedo llevar a cargas moderadas de fuerza para estimular hormona de crecimiento. Al final, las dos tienen el mismo efecto, solamente que una responde más a la fuerza máxima y otra responde más a un trabajo de fuerza moderada. Y por la noche ambas se secretan, eso sí, o sea, de manera fisiológica, sin ejercicio, ambas van a estar presentes, ya nada más dependiendo la edad, ¿no? La cantidad, ¿sí? Ok, Adrián. Con la última diapositiva del estudio donde decía que fue en niños y en adultos, ¿qué tan niños estaban? ¿Y si es igual el efecto igual entre niños y adultos? ¿O si varía un poco? No, sí hubo una variación, no fue tan significativo en los niños. La edad sí no la recuerdo, no tengo el dato, pero venía, si quiere, busque el artículo, creo que ahí venía el autor. Ah, no se los puse, perdón. Déjenme se los saco, le saco el autor, porque aquí no tengo el artículo, no en esta computadora. Déjenle saco el autor y ya con el autor pueda buscar, y si no, el artículo completo. ¿Sí? Gracias. Yo no tengo el artículo completo porque yo lo saqué de una fuente secundaria donde cita a este artículo. Pero dejen ver si encuentro el artículo original y si no, la fuente secundaria donde cita a este artículo. ¿Sí? Moisés. Gracias. Sí. Maestra, entonces los aminoácidos y los carbohidratos se tienen que consumir después del entrenamiento, ¿no? Sí, exactamente, después del entrenamiento. Gracias. Sí. Y no antes, ¿no? Porque a veces lo hacen antes del entrenamiento, ¿no? Obvio, antes del entrenamiento debe de haber una comida, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo antes? Aparte, ¿cuánto tarda depende cómo se consuma, si como proteína o como aminoácido, como tal. Pero ¿cuánto tarda en digerirse una proteína? ¿Cuánto tarda? ¿Cuántas horas tarda la digestión de las proteínas?
Dependiendo, ¿no? Si se consume como proteína o como aminoácido, ¿no? Si es proteína, tarda alrededor de 4 horas, ¿sí? Puede tardar alrededor de 4 horas. Pero en estos estudios donde vemos el consumo de aminoácidos, pues fue a través de suplementación, ¿no? Porque eso ahorra el tiempo de digestión. Eso ahorra el tiempo de digestión a consumir la proteína como tal, ¿no? Porque ya estás consumiendo el aminoácido directamente, el aminoácido ramificado, y ya eso va a disminuir el tiempo de digestión de la proteína. Sí, Anja. Por último estaba diciendo que el consumo de ácidos grasos es en cuestión de a un alto consumo o después de cierta cantidad, por ejemplo, hablamos como de un 20%, 10% No, o es cualquier limitado. consumo antes del ejercicio. Antes del ejercicio. Acuérdense que ya dijimos que se requieren de consumo de grasas, principalmente de origen vegetal, para la producción de testosterona. O sea, requerimos colesterol en la dieta diaria. No significa que se quite de la dieta, sino que antes del entrenamiento no debe de haber. Pero ojo también, porque ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que algunas situaciones metabólicas como la obesidad, en estas personas con obesidad tienden a tener una disminución de secreción de hormona de crecimiento, independientemente de el consumo antes, ¿no? Pero por su situación metabólica, esto disminuye su secreción de hormona de crecimiento. Entonces les va a costar un poco más de trabajo hacer masa muscular a la persona con obesidad. No significa que no va a ser, pero le va a costar más trabajo. Sí, Yamil. Está. Es referente a la participación de mi compañero Ángel Vela. Ajá. Nada más, o sea, voy a repetir más o menos lo que usted dijo para ver si lo entendí bien. O sea, básicamente nos dijo que una persona no adaptada probablemente no estimularía la testosterona por lo de las cargas altas, ¿no? Sí la podemos estimular, pero Ajá. no es lo recomendable llevarlo a las cargas altas. Sí, pero bueno, entonces mi pregunta es que, entonces, ¿a qué definimos como una carga alta? Aquí está, les había puesto en el cuadrito, déjenme se los pongo, aquí está, en el cuadrito, este cuadrito que ya habíamos visto, no es cierto, perdón, ahí está el cuadrito que les había puesto, ¿no? Testosterona se estimula con cargas altas entre el 80 y el 90% de la LRM, y la hormona de crecimiento desde el 40% hasta el 80% del RM. Entonces, por ejemplo, una persona que no está o no tiene una fuerza de base o no está adaptada o no sé, o no lo podemos llevar a trabajar esas cargas submáximas hasta el 90%, 80%, no puedo trabajar en el 70% y voy a tener el efecto de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Sí. Sí, más que nada, por la pregunta era como, por lo que mencionan de una persona no adaptada. O sea, ahora sí que rápidamente pensando, pues se me hace que en principio sí sería algo complicado que si no está adaptada poder regular esta parte de que no llega a una carga alta. Porque pues como dice, es contraproducente, pero también creo que sería como que muy difícil poder no hacer que se llegue a esa parte porque como que tal vez incluso esa persona no conozca su umbral, como hasta dónde puede llegar. Sí, y acuérdense también que primero yo tendría que trabajar la capacidad, ¿no? O sea, la fuerza y la fuerza neuromuscular. Yo ya teniendo una base de fuerza neuromuscular, o sea, en un sujeto que no está adaptado, yo lo estoy primero adaptando a que tenga la capacidad, o sea, que mejore su fuerza. Ya teniendo su fuerza neuromuscular, entonces podemos llevar, a lo mejor con relación a, como usted dice, a conocer su umbral, aquí habría que hacer una evaluación para poder saber cuál es su 100% y cuál es su 80%, o sea, con qué cargas tendría que estar. ¿Sí? Habría que hacer alguna evaluación. En quinto semestre vemos algunas evaluaciones para evaluar carga de entrenamiento, ¿sí? Bueno, gracias. Ok. Sí, Moisés. Y luego Ricardo. Es que era sobre lo de que ahorita acaba de comentar sobre que la proteína se hace digestión en 40 minutos. No. Perdón, en 4 horas. Ajá, ok.
Bueno, apenas había leído sobre la de la ventana anabólica después de hacer ejercicio, el consumo de proteínas. Pero Ajá. según yo, la ventana anabólica es de 90 minutos y usted dice que la proteína tarda en hacer digestión 4 horas. Entonces no sé qué Sí, onda. por eso le decía que, por ejemplo, esos estudios que estábamos viendo usaron suplementación de aminoácidos, porque con aminoácidos reducimos, o sea, no es lo mismo consumir una proteína porque primero la tiene que degradar en aminoácidos, entonces tarda más tiempo. Si utiliza el suplemento, o sea, en esos estudios que utilizaron aminoácidos directamente, o sea, utilizaron ingesta de aminoácidos, no ingesta de proteína como tal, sino la suplementación, el aminoácido directo que va a reducir el tiempo, ¿no? Eso me va a hacer que se reduzca el tiempo. Ya no van a ser 4 horas, porque ya tenemos el aminoácido disponible. Ya lo vamos, bueno, nada más el tiempo que tarda en llegar a la sangre, pero ya va a estar disponible para poder entrar a la célula, el aminoácido. Entonces ya el tiempo se va a reducir. ¿Sí se refería a eso? Sí, pero entonces sí lo voy a tener que consumir antes de los 90 minutos. Antes de los 90, es que la ventana metabólica no considera nada más proteínas, considera también carbohidratos para la recuperación de glucógeno. ¿O a qué se refiere? A lo mejor no he entendido bien. Sí, pues eso nada más de que si sí importa consumir eso a los 90, a los primeros 90 minutos después de hacer ejercicio, o realmente no importa Sí, por claro. las 4 horas. No, sí, claro. Nada más que aquí sería aminoácido y no proteína como tal, sino aminoácido. Ok, gracias. Para poder precisamente aprovechar esa ventana. Y si hablamos de esa ventana desde la perspectiva que veíamos ahorita de la hormona de crecimiento, ya vimos según estos 3 ensayos que tenemos prácticamente 1 hora y los que van a potencializarse más son los primeros 30 minutos. Entonces, inmediatamente que yo termine, inmediatamente tendría que tener el consumo. No esperar ni 10 minutos, ni 15, ni 20, porque entonces pierdo la potencialización que ya tengo de la hormona de crecimiento en sangre. ¿Sí? Ricardo, pero se nos va a acabar, se nos va a cortar esta sesión. Vamos a reconectarnos. Queda menos de 1 minuto.